Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre les traemos las noticias más candentes y los chismes más jugosos del universo de las celebridades. Hoy, tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, una situación que involucra a dos de los actores más queridos y talentosos, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Prepárense porque lo que vamos a contarles es pura dinamita. Como muchos de ustedes saben, Burak Özçivit y Neslihan Atagül compartieron pantalla en la exitosa serie Kara Sevda, una producción que conquistó corazones en todo el mundo, incluida Latinoamérica. La química entre Kemal y Nihan era tan palpable, tan real, que muchos fanáticos llegaron a creer que su amor trascendía la ficción. Y aunque ambos han rehecho sus vidas, Burak felizmente casado con Fariye Evcen y Neslihan casada con Kadir Doğulu, los ecos de esa conexión en pantalla y la intensidad de sus personajes parecen seguir resonando de maneras inesperadas. Hoy vamos a desmenuzar un reciente evento que, según los rumores y los reportes que circulan, ha provocado una reacción explosiva por parte de Burak Özçivit, dejando a Neslihan Atagül, al parecer, en un estado de shock. Antes de sumergirnos en los detalles de este explosivo incidente, quiero hacerles una invitación muy especial, una que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si aún no lo han hecho, por favor, tómense un segundo para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante y a traerles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha sacudido las redes sociales y los foros de fans gira en torno a un supuesto encuentro, o mejor dicho, una interacción, que habría tenido lugar entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Los detalles exactos son un poco confusos y la información proviene de diversas fuentes, pero la esencia del asunto es clara. Burak tuvo una reacción que, según se describe, fue verdaderamente explosiva, y que Neslihan, al presenciarla, quedó completamente impactada, en shock. Según los reportes que han surgido, todo habría comenzado de forma aparentemente inocente. Al parecer, Burak y Neslihan coincidieron en un evento social, un evento de gala o quizás una premiere de alguna producción. Ustedes saben cómo es el mundo del espectáculo, las coincidencias ocurren y los excompañeros de reparto a menudo se encuentran en estos círculos. La expectativa, naturalmente, era que se saludaran de forma cordial, quizás intercambiaran unas pocas palabras sobre sus actuales proyectos o simplemente se deseasen lo mejor. Sin embargo, lo que sucedió después superó cualquier expectativa. Los testigos presenciales, o mejor dicho, quienes han filtrado la información, describen la escena de la siguiente manera: Neslihan se acercó a Burak con una sonrisa, quizás con la intención de entablar una conversación amistosa. Pero la reacción de Burak fue, para sorpresa de muchos, de un tono completamente diferente. No fue una simple frialdad, no fue un saludo distante. Se habla de una reacción que podría calificarse como explosiva. ¿Qué significa esto exactamente? Las descripciones varían, pero apuntan a una intensidad emocional desbordada. Algunos sugieren que Burak pudo haber sentido que Neslihan invadía su espacio personal, o que quizás la cercanía o la forma de su saludo despertaron emociones o recuerdos que preferiría mantener enterrados. Otras teorías apuntan a un malentendido, a una palabra malinterpretada, o incluso a una tensión subyacente que nunca llegó a disiparse del todo tras el fin de las grabaciones de Kara Sevda. Lo cierto es que en lugar de la interacción esperada, lo que ocurrió fue un despliegue de emociones por parte de Burak que dejó a todos los presentes, y especialmente a Neslihan, helados. Se dice que Burak Özçivit elevó la voz, que sus gestos fueron contundentes, y que sus palabras, aunque no se han revelado en su totalidad, transmitían una clara frustración o enojo. Imaginen la escena, un evento lleno de gente, cámaras, y de repente, esta situación se desencadena. Neslihan, al parecer se esperaba una interacción cordial, se encontró de frente con esta explosión. La descripción más común es que quedó en shock. ¿Qué significa estar en shock en esta situación? Probablemente una mezcla de sorpresa, incredulidad y quizás una punzada de dolor o decepción. Ver a alguien con quien compartiste tantos momentos intensos en pantalla reaccionar de esa manera tan vehemente, tan inesperada, debió ser un golpe. Las fuentes indican que Neslihan se quedó paralizada por un instante, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Sus ojos, según quienes la vieron, se abrieron de par en par, y su rostro, que momentos antes mostraba una sonrisa, se transformó en una expresión de absoluta estupefacción. Los detalles específicos.
de lo que Burak dijo son, como mencioné, escasos. Algunos rumores sugieren que pudo haber sido algo relacionado con la dinámica de su relación durante las grabaciones, o quizás una referencia a la percepción pública de su conexión. Otros creen que podría ser algo completamente personal, algo que nada tiene que ver con Karasevda, pero que se desencadenó por el encuentro. Lo que sí es seguro es que la reacción fue de tal magnitud que eclipsó todo lo demás en el evento. La noticia se propagó como pólvora. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Los fanáticos de Karasevda, aquellos que vivieron intensamente la historia de Kemal y Nihan, están divididos. Algunos defienden a Burak, argumentando que tiene derecho a reaccionar como lo sienta, y que quizás Neslihan hizo algo que lo provocó. Otros, en cambio, se muestran decepcionados y critican su actitud, especialmente considerando la imagen pública que proyecta como un hombre tranquilo y apuesto. Por otro lado, la reacción de Neslihan ha generado mucha empatía. Muchos internautas se ponen en su lugar, imaginando lo incómodo y doloroso que debió ser testigo de una reacción tan airada, especialmente en un evento público. La imagen de ella quedando en shock se ha convertido en el eje de muchas discusiones, resaltando la vulnerabilidad que todos podemos experimentar ante una confrontación inesperada. Es importante recordar que aunque los actores son figuras públicas, sus vidas personales merecen un cierto grado de respeto. Los rumores y las especulaciones, por tentadores que sean, a menudo distan mucho de la realidad. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, estos eventos, cuando involucran a personalidades tan prominentes, inevitablemente generan un gran revuelo. Hemos visto a lo largo de los años cómo las relaciones entre compañeros de reparto pueden ser complejas. La intensidad de un proyecto, las largas horas de trabajo, la conexión emocional que se crea para dar vida a personajes apasionados, todo ello puede dejar secuelas. En el caso de Burak y Neslihan, Karasevda fue un fenómeno mundial que los catapultó a la fama internacional. La historia de amor entre Kemal y Nihan fue tan intensa que para muchos espectadores traspasó la pantalla. Ahora, si intentamos poner esto en un contexto, ¿qué podría haber llevado a Burak a una reacción tan explosiva? Podría ser una mezcla de factores. Quizás el cansancio de lidiar con la constante comparación o la especulación sobre su relación pasada. Tal vez sintió que Neslihan estaba cruzando una línea que él no deseaba cruzar. O incluso, y esto es pura conjetura, podría haber algún asunto personal o profesional no resuelto que se manifestó en ese momento. ¿Y Neslihan, cómo podría sentirse al respecto? Imaginen la sorpresa, el desconcierto. Si ella se acercó con intenciones amistosas, encontrarse con una reacción tan hostil debió ser desalentador. La palabra shock sugiere una interrupción abrupta de sus expectativas, un momento en el que la realidad se presentó de una manera completamente inesperada y perturbadora. Es fascinante cómo un solo incidente puede desatar tantas conversaciones. El poder de las redes sociales en la difusión de estas noticias es innegable, y a menudo, las historias se magnifican y se distorsionan a medida que circulan. Lo que sí es innegable es que este evento ha puesto a Burak Ozceğit y Neslihan Atagül nuevamente en el centro de atención, y no precisamente por sus éxitos profesionales, sino por esta controversial interacción. Tendremos que estar atentos a cualquier declaración oficial por parte de ellos o de sus representantes, aunque en el mundo del espectáculo, a menudo estos asuntos prefieren mantenerse en privado. Lo que sí podemos asegurarles es que aquí en nuestro canal, nos mantendremos informados para traerles las últimas novedades, siempre con la mejor perspectiva y el respeto que se merecen estas figuras públicas. Así que para resumir un poco lo que hemos comentado, el reciente encuentro entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül en un evento social parece haber desencadenado una reacción inesperada y muy fuerte por parte de Burak, descrita como explosiva, lo que según los reportes dejó a Neslihan en un estado de completo shock. Los detalles exactos de lo sucedido siguen siendo objeto de especulación, pero el incidente ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y entre los fanáticos de la exitosa serie Karasevda. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar estas noticias tan comentadas. Su interés y su compañía son muy importantes para nosotros. Ahora nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Creen que Burak tuvo motivos para reaccionar de esa manera? ¿Cómo se imaginan que Neslihan se sintió en ese momento? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo o compartirlo con sus amigos y familiares que también siguen a estas celebridades y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias exclusivas. Hasta la próxima.